Seguro que al hablar de las Amazonas no partimos de cero. Habréis oído hablar alguna vez esta palabra, al menos sea para nombrar el río o la selva que lleva también este nombre. Pero hoy vamos a ver dónde procede estas sin un pecho que habla la mitología griega. Esto es Carpe Mitos y utilizaremos una vez más el pasado clásico. Bienvenidos. Para una sociedad en la que el hombre era justamente el personaje principal, ¿no? Todo giraba alrededor suyo, tanto la política como la economía, hablar de la mujer nos tenemos que relegar a un ámbito doméstico, ¿no? Como bien sabéis. Por desgracia, a lo largo de la historia ha habido un sexismo muy marcado. Por lo tanto, crear una civilización, que es lo que veremos ahora que son las Amazonas, en las que la mujer tenía el papel principal, tiene toda una connotación muy interesante y profunda a la hora de hablar de su uso en la literatura, en la historia y en la mitología propiamente. El pueblo de las Amazonas se caracterizaba por estar compuesto únicamente, como hemos dicho, de mujeres. Y estos eran sobre todo guerreras. Este oficio de guerrear para una mujer les marcaba aún más esta connotación de fuera de lo normal. A lo largo de los relatos mitológicos aparecen en varias ocasiones, destacando en aventuras o luchas, ¿no? en las que sus reinas participaban de estas amazonomaquias, ¿no? que son estas luchas con o contra amazonas. La representación simbólica de estas mujeres tienen un gran poder y significado, como hemos dicho. Y es ahí donde vamos a entrar con más énfasis, ya que este significado aún hoy día puede denotar alguna cosa. Para esos que tienen poca paciencia, aquí acaba la versión resumida del vídeo y de lo que son las Amazonas. Para los que tenéis un poco más de interés, por favor continuad y entramos en detalle. Este pueblo estaba gobernado por una reina. Las más conocidas son Pentesilea o Hipólita, que significan la que suelta los caballos. Los hombres tenían vetada la entrada en esta tribu, ya que para procrear, ¿no? tenían otro sistema. Era el de invadir o hacer asaltos, ¿no? o incluso pactar con pueblos próximos y utilizar a los hombres de esos pueblos para ellas quedar embarazadas. Con las niñas que tenían, las entrenaban en la cultura de la subsistencia y del combate, y así creaban nuevas amazonas. Y una pregunta, ¿y con los niños qué hacían? ¿No? Pues si salía un hijo varón, hay varias teorías, ya partiendo del sacrificio o el asesinato, como las más brutales, pero también habían autores que nos hablan de abandonos, o incluso de devolverlos al pueblo de donde provenían los padres. También se habla, justamente para enfatizar más esta potencia, ¿no? esta barbarie de las Amazonas, de que algunos de estos niños los castraban, ¿no? o los mutilaban para utilizarlos como esclavos o sirvientes en sus palacios, harenes. Ellas, las Amazonas, aparecen en multitud de escenas bélicas, como veremos. Incluso se les atribuye la creación de instrumentos como el hacha de guerra. Además, aparecen en multitud de representaciones artísticas y sobre todo son utilizadas en la literatura. He citado antes la palabra amazonomaquia. Amazonomaquia es una lucha contra amazonas o con amazonas, ¿no? Normalmente se luchaba en contra de ellas. Estos pueblos de mujeres se ubicaban en los extremos del mundo colonizado, el mundo civilizado, ¿no? el mundo conocido. Por lo tanto, en el mundo griego clásico se decía que las amazonas vivían o en el Próximo Oriente o en el norte, ¿no? del mar Negro, que era la zona que a ellos les quedaba más lejos de sus urbes. Así se enfatiza el concepto principal para entender qué significaban las amazonas. Es el concepto de extranjero. Las amazonas planteaban esa relación con el pueblo lejano, un pueblo que no es el propio. A la hora de plantear en literatura o en arte, ¿no? la aparición de estas mujeres y concretamente la lucha contra ellas, ya que habitualmente cuando aparecen es para hablar de combates, de conflictos entre los griegos y ellas, ¿no? y las amazonas, no queda descargado de simbolismo. Representan el combate o conflicto con aquello que nos es lejano o diferente, con el extranjero. Entendámoslo, ¿qué más lejano que un pueblo que vive en el extremo o más allá del mundo conocido y civilizado? ¿Y qué más fuera de lo normal que un pueblo que socialmente está organizado justo al contrario
el pueblo griego, ¿no? Que es el creador del mito, ¿no? Un pueblo, sobre todo, masculinizado, ¿no? En donde el hombre tiene el papel principal y justamente también el papel de combatiente, bélico. En este mundo de las Amazonas es justo al contrario, son las mujeres las que tienen el papel del poder y el papel de luchadoras también, de guerreras. Por lo tanto, una amazona y una lucha contra ella, ¿no? Y tiene un mensaje de superioridad de la civilización griega, porque bien os podéis imaginar que nunca ganaban, ¿eh? Siempre eran los griegos, los héroes o los ejércitos griegos los que anorreaban, ¿no? O vencían a esta tribu femenina. Por lo tanto, plantea un potente nacionalismo jingoísta. Aquiles, Teseo, Belerofonte lucharon contra Amazonas, todos ellos grandes héroes, ¿no? de este mundo clásico griego. Hay una composición poética, además, que se llama La Etiópida, donde nos habla de la guerra de Troya, ¿no? Esta que está recopilada en la Ilíada, ¿no? Este libro escrito por Homero. Pero hay otros poemas que complementan un poco toda esta obra épica. Concretamente, este poema de la Etiópida nos habla del combate de Aquiles contra Pentesilea, reina de las Amazonas, y cómo Aquiles, al vencer a esta reina, implica, ¿no? que la participación de la tribu femenina ya quede apartada de esta batalla contra la ciudad de Troya. El combate más famoso, que es el que ahora hablaremos un poco más en detalle, contra las Amazonas, es justamente el 9º trabajo que tuvo que realizar Hércules, ¿no? de estos 12 trabajos. Hércules, o Heracles, fue un héroe que tuvo que realizar 12 trabajos, ¿no? 12 tareas, para que su espíritu se purificase, ¿no? del asesinato de su mujer y de su familia. Uno de estos trabajos, el 9º concretamente, fue el de robar el cinturón de la reina de las Amazonas. Concretamente, es un trabajo, el 9º, que tiene un componente muy femenino, ya que la peticionaria del trabajo no es el rey Euristeo, el que le encargará a todos los otros, sino justamente la princesa, ¿no? la hija de este rey, que es Admete, y le impone como capricho que ella quiere tener el cinturón de la reina de las Amazonas, Hipólita, en ese momento. Por lo tanto, Hércules tendrá que ir a robar este cinturón, que no estaría fácil. Recordemos que en el pueblo de los Amazonas no podían entrar hombres, y además sabemos que esta Hipólita era hija directa, ¿no? del dios de la guerra Ares. Es Apolodoro, en su biblioteca, un libro que ya hemos citado alguna otra vez, el que nos describe mejor esta escena de este noveno trabajo. La tensión, que será crítica y en aumento a lo largo de la historia, será desatada por la diosa Hera. Hera era la mujer del dios principal, que es Zeus, ¿no? ¿Y por qué Hera se interpone en este trabajo? Bien, en este y en realidad en todos, ya que Hércules es hijo de Zeus, pero un hijo ilegítimo de Zeus con una amante. Por lo tanto, Hera, como mujer de Zeus, no le gustará que este triunfe, ¿no? consiga el éxito de estos trabajos, incluso de muchas de sus otras aventuras. Hera hará circular una calumnia, ¿no? o una mentira que hablará de que estos recién llegados, estos marineros que acaban de llegar, comandados por Hércules, que han secuestrado a Hipólita. En realidad no era así. Hipólita parece ser que de buenas a primeras ya no le hubiese importado darle su cinturón a Hércules. No conocemos muy bien el motivo, pero la mentira esta que Hera no utiliza hace que el pueblo de las Amazonas se levante en revolución contra estos marineros, ¿no? estos hombres que han venido a su tribu. Eso conllevará que se tengan que defender. Y bien sabemos que no van a perder delante de esta tribu, y menos siendo comandados por Hércules. Sabemos que incluso en el combate acabará muriendo la propia reina. Hipólita acabará también sucumbiendo, ¿no? a la maza, a la porra de Hércules. Así se conseguirá el famoso cinturón y cumplirá con su 9º trabajo. Hay otra versión que nos habla de que uno de los acompañantes era el propio Teseo, otro de los grandes héroes de la mitología clásica, y que él secuestrará una de estas amazonas. Se la llevará a Atenas, donde era rey. Y por eso las amazonas luego vendrán a atacar la capital, ¿no? esta ciudad griega, y desatará una de las grandes batallas y de las más famosas, de estas amazonomaquias, que ya hemos dicho que son estas luchas contra las amazonas. Será representada incluso en uno de los frisos del Partenón, este gran templo ubicado en la Acrópolis de Atenas. Vale, pero ¿y qué significa? Hay varias teorías, ¿no? del significado de la palabra amazona.
parece ser que en persa, Hamazan o Hamazakaran significan guerrero o guerrear, por lo tanto ya quedaría muy vinculado a la palabra. Pero está más aceptada la variante griega, que dice que mazos significa sin pecho. Aquí tenemos que explicar, ¿no?, la teoría que habla de que las amazonas ya desde pequeñas se amputaban o se quemaban o incluso se apretaban con tela uno de los pechos para que no creciese y luego al utilizar la lanza o el arco no les molestase. Otros nombres con los cuales también se las reconoce es el de andróctonas, que significa las asesinas de hombres, o por ejemplo en la Ilíada, Homero también las llama antianiras, que significa las que luchan como hombres. Ahora sí, vamos a explicar por qué la selva y el río Amazonas se llaman así, y es que deriva justamente de esta tribu de mujeres. Si ya en el mundo griego hablamos de que las amazonas se situaban en el extremo del mundo conocido, lo mismo pasará en el mundo romano tardío, que situarán las amazonas en el norte, en la zona de Germania, en la zona nórdica. Pero pensemos que igual que cada civilización la va situando en los extremos de su mundo, algo pasará a finales del siglo XV, ya que el mundo se expande absolutamente con el descubrimiento de ese gran continente que será América. Por lo tanto, tendremos otro límite para el mundo civilizado, el mundo conocido. De ahí que las amazonas dejen de estar habitando en el continente europeo y salten al otro lado del Atlántico. ¿Cómo funcionará este viaje? Ahora entramos en detalle. Hernán Cortés también relatará hechos parecidos, pero son especialmente interesantes los que relata Gaspar de Carvajal, que es un sacerdote que será compañero de Francisco de Orellana, el gran explorador, que a mediados del siglo XVI sufre un ataque de mujeres guerreras que hará bautizar justamente el río que estaban explorando como río Amazonas. Y relatan de forma muy curiosa este ataque de la siguiente manera. Se quiere dejar constancia con eso la fuerza que tenían estas mujeres, que llegaban a clavar las flechas en un palmo dentro de la madera de los barcos. Y como otras crónicas no hablarán de estas mujeres guerreras en las zonas selváticas de América del Sur y acabarán dando el nombre a la selva y al río de esta tribu, que ya se tiene que remontar al pasado clásico, como hemos visto. Por lo tanto, el nombre de Amazonas pasará de hablar de este pueblo situado en el extremo oriental del mundo de la Grecia antigua a esta zona de Sudamérica, ¿no?, habitada por esas tribus en las cuales también había mujeres guerreantes. Paléfato, un escritor del siglo IV a.C., tiene un libro en el cual recoge varios de estos mitos de la religión, de la mitología de la Grecia antigua, y los destruye. La verdad es que me encanta, porque es, podemos decir claramente, un mitógrafo que se encarga de ir desmontando con sus teorías, que tampoco tenemos que decir que sea la auténtica realidad, ya que hay algunas de sus teorías que realmente son más curiosas o divertidas que la propia historia mitológica. Vamos a ver, pues, qué nos relata de las Amazonas. Sobre fenómenos increíbles. Capítulo 32. Sobre las Amazonas. Esto afirmo acerca de las Amazonas. No eran mujeres que hacían la guerra, sino bárbaros que vestían túnicas hasta los pies, como tracias, y se ceñían el cabello con cintas. Se rasuraban la barba, al igual que hacen ahora los patareos que viven junto al janto, y por eso sus enemigos los llamaban mujeres. Este pueblo de las Amazonas era valeroso en el combate, pero que la capacidad de guerrear sea propia de mujer no ha sido verosímil nunca, ni lo es en modo alguno ahora. A diferencia de Paléfato, que nos hace esta narración, ¿no?, desacreditando la veracidad de las Amazonas, dando esta versión, ¿no?, muy digna de su época, tenemos que contextualizarla en un momento que, como ya hemos dicho, las mujeres no tenían ningún tipo de principalidad, ¿no?, en el mundo social. Y por lo tanto él acaba con esta frase, ¿no?, que hoy en día podría llegar a ser ofensiva, pero la tenemos que contextualizar en su momento. Pero a diferencia de él, hay muchos
historiadores, mitógrafos también, geógrafos o multitud de eruditos que en el mundo clásico intentan explicar a las amazonas tal cual estuviesen hablando de una realidad. La figura de este pueblo de batalladoras no será solo utilizada en el mundo clásico, sino que en épocas posteriores también será recuperada y utilizada. Es conocido, ¿no?, en los capítulos que dedica Boccaccio en su libro de las mujeres famosas, que escribe en 1374, y algunos de ellos los dedica justamente a estas reinas amazonas que tuvieron algún papel importante en algún hecho, como hemos visto, ¿no?, en el caso de Hipólita o Pentesilea. Otro documento también, otro libro interesante que refleja la importancia de las amazonas fuera del pasado clásico, es las Crónicas de Nuremberg, ¿no? Es un relato de historia que lo hemos de situar en 1493. El autor hace varias veces mención, ¿no?, de este pueblo de mujeres y habla de algunas de las tradiciones que se les vinculaban. Estos son solo dos ejemplos de estas publicaciones, ¿no?, de una gran multitud que han habido a lo largo de la historia que han utilizado el recurso de las amazonas, a lo mejor no con la connotación de estas extranjeras extrañas, sino a lo largo de la historia se ha ido reciclando el símbolo, la alegoría, ¿no?, el mensaje que transmite esta creación, ¿no?, mitológica de las amazonas con otras afinidades, ¿no?, con otras finalidades, mejor dicho. La verdad es que en nuestra actualidad no podemos decir que hayan desaparecido, ya que aún las vemos recurrentes tanto en series de televisión, en cómics, en videojuegos o incluso en el mismo propio lenguaje, ya que actualmente, esto es muy importante, una mujer que va a caballo no se llama jineta, como he oído alguna vez, sino que se les llaman amazonas. Aún hoy, pero, dentro del mundo de la arqueología o de la historia, aún hay quien se esfuerza en buscar una raíz verdadera o histórica que demuestre que este pueblo existió. El simple hecho de localizar el pueblo más allá de las fronteras ya nos tiene que denotar que buscaban una falta de realidad, ¿no?, cuando fue creado. Por lo tanto, ya podéis ver que yo soy partidario de que en realidad no hay una realidad histórica detrás del pueblo de las Amazonas, sino que realmente lo que funcionaba era como un símbolo para poder luego desarrollar esas amazonomaquias, ¿no?, y poder demostrar la superioridad, la importancia del mundo griego en contra de los que no seguían la tradición o la costumbre de los propios griegos, ¿no?, creadores de este mito. En la zona de Sarmacia y Escitia, que es justamente donde Heródoto, un historiador del siglo V a.C., situaba el pueblo de las Amazonas, los arqueólogos han encontrado tumbas donde hay mujeres enterradas que llevan ajuar bélico, ¿no?, sobre todo arcos y flechas, incluso también alguna daga o espada. La gran extensión de estas tribus que ocupaban esta zona nos hace pensar que las campañas que hacían los hombres para ir a la guerra hacía que las mujeres no se procurasen un poco de formación en defensa y por lo tanto que adquiriesen armas propias y capacidad de batallar. Mientras los hombres hacían estas campañas larguísimas en el tiempo de combates, las mujeres defendían su territorio. Esto les llevó a esta imagen de mujeres guerreras, ¿no?, mujeres con esta tradición o con esta habilidad en el combate. Incluso se llega a decir que tenían que procurar descendencia yendo a los pueblos cercanos y procrear con los hombres de esos pueblos. Ahí es donde hay algunos investigadores que buscan, ¿no?, esta raíz de verdad en la historia de las Amazonas, pero la verdad es que nos tenemos que continuar preguntando si las Amazonas son un mito o una realidad. Desde mi punto de vista, la verdad es que podríamos decir que hay un poco de cada. Y la verdad es que me pongo muy cómodo en esta situación en la que hay alguna pista que nos puede hablar de realmente mujeres que tenían habilidades en la batalla, pero seguro que las Amazonas como pueblo fueron creadas con una finalidad simbólica de dar esta connotación de, como hemos dicho, de extranjeras, de fuera de la norma, de las que hacían las cosas diferente a como las hacían los que crearon el mito, que fueron los griegos en la Grecia antigua. Bien, hasta aquí esta explicación sobre las Amazonas y cómo aún hoy en día utilizamos sobre todo la palabra, ¿no?, para designar otras cosas que no son esa tribu, pero sí, por ejemplo, mujeres que van a caballo, un río, una selva, e incluso expresiones o personajes de nuestro imaginario actual que se remontan, por supuesto, al origen, ¿no?, de este pueblo de mujeres. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, demostrando este interés que me invita a continuar haciendo estos vídeos, que espero que los tengáis en buena valoración
Recordad que podéis demostrar vuestra valoración, ¿no?, en los comentarios o poniendo me gusta. Por lo tanto, muchas gracias por ver este vídeo, seguir viendo los otros y esperar a que llegue alguno de nuevo. Muchas gracias y hasta la siguiente. Carpe Mitos.